estacionó en la gasolinera 24 horas. Esto pasó hace un par de años, cuando tenía un trabajo nocturno en una gasolinera 24 horas, de esas pequeñas que están solas a la orilla de la carretera. Solo había 2 bombas y una tiendita con lo básico. El lugar era tranquilo, pero a veces daba mal rollo, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana. Muy poca gente pasaba a esa hora. Yo hacía el turno de 10 de la noche a las 6 de la mañana, y esa noche, como siempre, estaba en el mostrador viendo videos para mantenerme despierto. No había llegado nadie en al menos una hora, y la calma ya me estaba dando sueño, hasta que vi que un coche entró lentamente a la estación. Lo noté por las cámaras. Era un sedán gris, algo viejo, con los vidrios polarizados. Se estacionó junto a la bomba 1, apagó las luces y no pasó nada más. Nadie bajó, nadie pidió gasolina. Solo se quedó ahí, como si me estuviera mirando desde dentro. Lo observé por unos minutos y nada. No se movía. Algo en mi estómago se apretó, como una alarma silenciosa. Después de unos minutos raros, me levanté y cerré la puerta de entrada con seguro manual. No quise correr riesgos. Me asomé por una rendija del mostrador, pero no lograba ver al conductor por lo oscuro de los cristales. Pasaron unos 5 minutos más. De pronto, la puerta del coche se abrió. Me volví a sentar y revisé las cámaras, esperando ver a alguien bajando, pero el asiento estaba vacío. No lo vi salir. Me moví rápido a la cámara lateral, y ahí estaba, una figura caminando muy pegada a la pared, justo por donde las cámaras casi no alcanzan. Tenía puesta una gorra y una chamarra oscura. No se movía como alguien normal. Sabía perfectamente por dónde pasar para evitar ser captado bien. Fue directo hacia la parte trasera del local, donde están unas cajas y un contenedor. Apagué las luces y me encerré en la pequeña bodega. Cerré la puerta despacio y miré desde la cámara. El tipo rodeó el lugar una vez, luego otra. En una mano llevaba algo brillante. Me costó unos segundos darme cuenta. Era un cuchillo. Se acercó a la puerta de vidrio principal y trató de abrirla. Al ver que estaba cerrada, empezó a tocar el cristal con la punta del cuchillo, como si estuviera viendo si yo aparecía. No decía nada, solo miraba. En ese momento, sentí un miedo real, de ese que te hace sudar frío. Tomé mi celular y llamé al vigilante de la zona industrial cercana. Me dijo que ya iba para allá. Mientras tanto, el tipo caminó hasta una ventana lateral. Se quedó ahí parado, mirando directamente hacia donde yo estaba escondido. Fue el minuto más largo de mi vida. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. Finalmente, escuché una camioneta acercarse. El vigilante llegó. Apenas se escuchó el motor, el tipo salió corriendo hacia su auto, lo encendió y desapareció en la carretera. Le contamos todo a la policía, pero nunca supieron quién era ni por qué hizo eso. Después de eso, pedí cambio de turno. No volví a trabajar en la madrugada. Hasta hoy, cada vez que entro a una tienda de noche, reviso a mi alrededor, porque aprendí que no siempre los lugares solitarios están vacíos. A veces, alguien te observa en silencio. Turno nocturno en el supermercado. Esto que voy a contar me pasó hace casi 2 años, y desde entonces juro que no he vuelto a sentirme segura trabajando de noche. Me llamo Laura, tengo 25 años y trabajaba el turno nocturno en un supermercado grande de mi ciudad. Mi trabajo era sencillo: reponer productos, limpiar ciertos pasillos, hacer inventario de mercancía pendiente y ayudar al cajero si había algún cliente perdido. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana,
y casi siempre éramos los mismos: un guardia, el cajero y 2 o 3 más haciendo labores de piso o en la bodega. Todo se sentía tranquilo, hasta esa noche. Era un miércoles, mitad de semana, y como de costumbre, no había muchos clientes. Ya casi daban las 2 de la mañana. Yo estaba en el pasillo de alimentos enlatados, reacomodando latas y verificando fechas de caducidad. El lugar estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba la música ambiental suave, algo instrumental, y el zumbido de las luces fluorescentes. En un momento sentí algo raro. No fue un ruido. Fue esa sensación molesta de que alguien está detrás de ti. Volteé por reflejo, pero el pasillo estaba vacío. Seguí trabajando. Unos minutos después, escuché lo que sonaba como un carrito de compras moviéndose al fondo. Lo raro es que a esa hora ya no había nadie comprando, y el cajero no había dicho que entrara alguien nuevo. Me asomé al fondo del pasillo y por un segundo vi a alguien pasar de un pasillo a otro. Tenía gorra. No era uno de mis compañeros. Tampoco llevaba uniforme. Caminé hasta la punta del pasillo y miré hacia ambos lados. Nada. Solo productos apilados y estanterías vacías. Fui hasta el área de cajas para preguntar al cajero, Miguel. Le dije en broma: «Oye, ¿entró alguien nuevo y no me avisaste?». Él me miró sin entender. «¿Eh? No, no ha entrado nadie desde hace rato. Lo último fue un repartidor, pero fue hace como media hora». Ahí fue cuando me dio escalofrío. Le conté que había visto a alguien. Él se rió un poco, como para no ponerse nervioso, pero sacó su radio y avisó al guardia para que diera una vuelta. Yo volví a mi área. Intenté calmarme. Pensé que tal vez había sido una sombra o mi vista jugando conmigo, pero entonces vi algo que no tenía sentido. Había una torre de latas que yo había acomodado justo antes de ir a cajas, y ahora estaban tiradas en el suelo, no caídas de forma accidental. Estaban como empujadas de lado, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Me agaché a recogerlas, y fue ahí cuando vi algo que todavía me pone la piel de gallina. Entre 2 latas había una nota doblada. Era un papel cualquiera, como de libreta. La abrí, y decía, con letra grande y escrita a mano: «No estás sola». Me levanté de golpe. Corrí directo con el cajero. Se me notaba en la cara que algo estaba mal, porque ni preguntó. Solo me dijo: «¿Qué pasó?». Le mostré la nota. Llamó al guardia de inmediato. Revisaron los pasillos uno por uno. Nada. Nadie. Ni rastro. Así que decidieron revisar las cámaras. Y lo que vimos fue peor de lo que imaginábamos. En las grabaciones se veía como una figura entraba por la bodega, más o menos a las 11:40 de la noche. La cámara no captaba bien su rostro, pero lo que sí vimos es que no era un empleado. El tipo se coló cuando uno de los proveedores abrió la reja para dejar mercancía. Se metió rápido, sin que nadie lo notara. Y lo peor, estuvo escondido más de 2 horas entre los estantes de cajas y productos. Se movía lentamente. Se asomaba por los pasillos. Nos observaba mientras trabajábamos. Se quedó viendo a la cámara en un momento, sonriendo. Había estado siguiéndome sin que yo lo supiera. Incluso se veía en un ángulo cómo me dejaba la nota mientras yo estaba distraída al fondo. La policía llegó más tarde, pero ya no había rastro del tipo. Revisaron toda la bodega y encontraron un pequeño espacio detrás de unas cajas grandes, con una botella de agua, un sándwich envuelto y una cobija vieja. Ese hombre llevaba días escondiéndose ahí. Nunca lo atraparon. Nunca supimos quién era ni cómo llegó exactamente. Solo sabemos que esa noche alguien caminaba entre nosotros, en silencio, planeando algo que tal vez, por suerte, no tuvo tiempo de hacer. Después de eso,
Renuncié a ese turno. Ya no podía estar ahí. Cada sonido me hacía girar. Cada sombra me parecía una amenaza. Y desde entonces, cada vez que voy a un supermercado, siempre miro 2 veces detrás de las estanterías. Trabajo en una cafetería y normalmente regreso a casa en bicicleta por la noche. Hay una ruta corta que suelo tomar, una calle solitaria con bodegas viejas y faroles que apenas funcionan. Nunca me ha pasado nada ahí, pero cada vez que paso, me siento incómoda. Como si alguien me observara desde algún rincón. Esa noche salí más tarde de lo normal, casi medianoche. Estaba cansada y solo quería llegar a casa, así que tomé el atajo de siempre. Apenas entré, sentí el ambiente más pesado que de costumbre. No era frío, pero el aire se sentía raro, denso. El tipo de sensación que no puedes explicar, pero que tu cuerpo reconoce como una alerta. Mientras pasaba frente a una de las bodegas, una voz me detuvo. «Disculpa, ¿puedes ayudarme?». Me sobresalté. A unos metros, junto a una reja entreabierta, estaba un hombre. Tendría unos 50 y tantos, delgado, con una chamarra oscura y una gorra. Me dijo que su esposa se había caído dentro de la casa y que no podía levantarla solo, que solo sería un momento. «¿Puedes ayudarme? Está justo ahí dentro». Dudé. Me bajé de la bici por instinto, pero algo me decía que no debía acercarme. Miré hacia la reja. Había un pasillo oscuro y una puerta entreabierta al fondo. Silencio total. Ni una luz encendida, ni una voz, nada. «Solo es levantarla, por favor», dijo otra vez, sin dejar de mirarme. Su tono era tranquilo, casi amable, pero había algo que no encajaba. Su sonrisa era extraña, y su forma de hablar, como si ya hubiera dicho lo mismo muchas veces antes. «Lo siento, tengo que irme», dije mientras retrocedía lentamente hacia mi bicicleta. Fue entonces cuando lo vi meter la mano en el bolsillo de su chamarra, y al sacarla lo vi claramente. Un cuchillo de cocina, medio oxidado, con mango de madera. No dijo nada, no cambió de expresión, solo dio un paso más hacia mí. Pedaleé con todas mis fuerzas. Sentí como mis piernas temblaban, pero no dejé de avanzar. Escuché sus pasos corriendo detrás de mí por un momento, pero no me atreví a voltear. No paré hasta que llegué a la avenida principal, donde había luces, autos y gente. Me detuve solo para respirar. Estaba temblando. No lloré, pero me costaba incluso sostener el manubrio de lo fuerte que me latía el corazón. Desde esa noche, no he vuelto a tomar ese atajo. Y no pienso hacerlo nunca más.